Es el momento de 2020 que todos habéis estado esperando. En el último vídeo os dejé con un cliffhanger de la hostia al deciros que la degustación de naranjas la íbamos a guardar para este vídeo, entonces lo siento. Estamos aquí de Americanas Maneras y de nuevo este vídeo está en español, but if you're an English speaker, don't fret because we always have subtitles in English for you to follow along. So click on the subtitle button below, or you can click on this playlist up here and watch any video that you want to from my videos in English playlist. Pero para todos vosotros os recomiendo el vídeo de suscríbete a mi canal. Bueno, everybody, estoy aquí sentada, cuchillo en mano, preparada para descubrir por fin si las llamadas naranjas amargas de las calles de Sevilla realmente lo son. La degustación la vamos a empezar por el barrio más polémico. Y digo eso simplemente porque nadie se pone de acuerdo en dónde exactamente queda la zona de la Macarena. Yo tuve que acudir a los sevillanos que me siguen en Instagram para que examinaran un par de mapas para decirme exactamente dónde queda el barrio de la Macarena, porque en mi mente yo siempre pensaba que el barrio de la Macarena era la parte extramuros donde el hospital de la Macarena y el Parlamento andaluz y todos los bloques residenciales y los pequeños negocios, pero el mapa Google dice que esto es la Macarena, este barrio intramuros que se delimita por la calle Feria y la muralla antigua. Entonces yo estaba bastante confundida y no quería coger una naranja del barrio equivocado. Entre todos mis seguidores de Instagram y yo nos pusimos de acuerdo que esto es el barrio de la Macarena. Efectivamente, desde el Arco de la Macarena, por la calle Feria y hasta la calle Sol. Y el barrio entero pertenece al casco antiguo. Pero el distrito de la Macarena es otra cosa. Es el distrito que yo dije al principio del hospital, del Parlamento, y es donde cogí yo la primera naranja para nuestra degustación. Ya que en el estudio de servicio de parques y jardines hace referencia al casco antiguo como distrito y a la Macarena, que me imagino que en vez de referirse al barrio de la Macarena, se referían al distrito de Macarena. La naranja que yo escogí pertenecía a la barriada que se llama La Barzola, que siempre me ha llamado mucha atención por su arquitectura singular y los tonos de amarillo que decoran estos edificios. Curiosamente es como la única parte del mapa donde árboles no tienen fichas, pero apuesto que son naranjas amargos, ¿eh? Y mira que huele muy bien esta naranja, pero no tiene mucho color. Es como un color como dorado clarito y no tiene pinta de naranja. Uff, dulce, no sé. Vamos a probarla. Es muy amarga, como limón. No son amargos. Bueno, la Macarena tiene naranjos amargos. Seguimos nuestro viaje anaranjado por el barrio de Nervión. El segundo barrio con más naranjas de Sevilla, o el tercero. Últimamente yo doy mucho paseo por Nervión. En el pasado me limitaba a la zona del centro comercial de Nervión Plaza y de las vías principales, las calles más grandes de Nervión para moverme por ahí. Pero al adentrarme más en el barrio y la zona y ver más que la parte comercial, veo lo residencial que es una zona muy muy tranquila, bonita. También me imagino lo caro que es comprarte una casa ahí, porque estás en pleno Sevilla, pero con la tranquilidad de vivir en un pueblo, la verdad. Vamos a ver si también nos encantan las naranjas de Nervión. En Nervión lo pasé muy mal, porque fui sobre las 12:30 y como plena hora de hacer recados y estar en la calle, entonces me corto mucho cuando tengo que grabar en la calle y no me gusta, no sé. Entonces llego a las 12:30, hay un montón de gente en la calle, entonces tuve que esperar hasta las 2:30 para que todo el mundo se fuera a su casa a comer, para grabar como un minuto de vídeo de naranjos. Nada. Y coger una naranja. Qué tontería más grande. Y vamos a ver si ha valido la pena. Esta naranja es un poco más naranja que la primera de la Macarena, pero vamos, tiene la misma pinta de ser súper asquerosa. No sé por qué he decidido hacer esto. Tiene mucho zumo y tienen semillas. Ok, down the hatch. Más fuerte.
esta naranja es más fuerte. La otra la podría incluso tragar, pero esta pica. No ha valido la pena, las 2 horas que pasé yo en el avión para coger esta naranja. Oh my god, that was bad. Qué mal. Bueno, la tercera zona es mi zona, el casco antiguo. ¡Tirín! Y no supuso ningún problema grabar aquí porque está como medio vacío. Como es una zona que se ha convertido en una zona turística, pues en algunas partes del casco antiguo no vive mucha gente. Y como yo fui al corazón del casco antiguo, a Santa Cruz, pues estaban las calles vacías. Estaba yo y como 3 familias más paseando a sus niños. Estoy exagerando un poco porque había gente paseándose, pero se nota diferencia entre el casco antiguo o esa parte del casco antiguo y los barrios como Macarena y Nervión, que tienen un montón de familias y negocios y vida en la calle, y son barrios muy vivos. Ahí se nota la presencia de la gente del barrio y las familias del barrio. Y aquí es como el casco antiguo y Santa Cruz es muy bonito, pero faltan sus residentes. A mí me gusta imaginar cómo era esa zona hace un siglo y hace más tiempo, cuando era un barrio normal y corriente, ¿sabes? Y me gusta pensar en las historias que se han vivido ahí. Sigo muchas cuentas en Instagram que ponen fotos antiguas de Sevilla, así que me gusta pasear por ahí, inventarme el paisaje del pasado. Pero las naranjas siguen siendo residentes del casco antiguo, están muy presentes ahí, muy bonitas. Y yo he cogido esta naranja del patio de las banderas que está pegadita al Alcázar y tiene un vistazo de la Giralda. Entonces vamos a ver si ahí pues han decidido plantar árboles mejores, árboles más dulces, no sé. Pues no tiene pinta de ser otra naranja muy amarga, pero vamos a averiguarlo. Ya. No, está muy mal. También esta está muy mal. Qué mal. Mira este plato de naranjas. Bueno, sorpresa, sorpresa. Ha sido una naranja amarga. No nos estaban mintiendo, ¿eh? Bueno, chicos, no sé qué me esperaba. Sí, siempre me he creído lo que me decían de los naranjas amargos, pero yo lo tenía que averiguar. Un suscriptor, no sé si es suscriptor o no, del canal, explicó muy bien la razón por la que decidieron poner naranjos amargos en Sevilla desde principios. Y todo tiene su lógica. Por un lado, se puede utilizar para hacer una mermelada de naranjas amargas súper rica que por lo visto le encanta a la reina Isabel de Inglaterra. No he llamado al 010 para averiguarlo, pero cada año recolectan todas las naranjas que hay en los árboles y creemos que se venden para fabricar mermelada. O se tiran, no sé. Pero además de eso, ¿te puedes hacer una idea de lo loco que sería Sevilla si estos naranjos dieran naranjas dulces? Mafias de naranjas y peleas entre vecinos. Es que sería una locura total. Así que gracias, señor ayuntamiento, por dejarnos unos naranjos amargos, bellísimos y sobre todo pacíficos. Y por suscribirte a mi canal. Y gracias a ti por ver este vídeo. Un besito. Hasta luego.